Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento. La cátedra sarmientina, de carácter libre, gratuita y permanente, se propone a través de la investigación y el estudio profundo a ahondar en la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento con el propósito de poner en valor su pensamiento y acción, sus ideales intelectuales, el compromiso para sus conciudadanos, la rectitud para desarrollar sus proyectos, es decir, difundir un modelo de valores que permitan obtener un perfil que promueva en las nuevas generaciones objetivos claros y precisos, basados en sólidos principios de identidad. Este proyecto, por iniciativa de la Casa Natal de Sarmiento y con la colaboración de la Universidad Nacional de San Juan, surge en el año 2002, con el fin de generar un espacio de investigación profunda y permanente que nos permita revalorizar la importancia de la figura del prócer en su contexto histórico-social y nos brinde la posibilidad de estudiarla desde una pluralidad de perspectivas. La cátedra, que lleva 22 años de ininterrumpida labor, posibilita la ejecución de estudios de estudios interdisciplinarios a través de procesos más flexibles y participativos, contribuyendo así al tratamiento del pasado histórico, abordando temáticas de interés sobre la base de premisas investigativas, enfocadas a un conocimiento más acabado de la multifacética personalidad de uno de los hombres más notables que transformó la historia latinoamericana del siglo XIX, y a la revalorización del patrimonio cultural del que todos somos custodios. Nuestra casa histórica se convierte así en un centro de información permanente de la obra sarmientina. Durante el ciclo previsto para este año se abordará el aporte que la presidencia de Sarmiento hizo a la nación argentina. La cátedra, ciclo 2024, se denomina el legado de Sarmiento, a 150 años de la finalización de su mandato presidencial, y se desarrolla desde el día de hoy, 26 de julio, y hasta el 1 de noviembre del corriente año, plazo en el cual se han previsto el dictado de diferentes conferencias a cargo de reconocidos académicos, escritores e historiadores de nuestro país. Para los asistentes de manera virtual, recordamos que durante la transmisión habrá un link que deberán completar para dejar asentada su respectiva asistencia. También destacamos que podrán formular preguntas en el chat del canal, las cuales serán transmitidas al disertante al finalizar la conferencia. Agradecemos la presencia de las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo Municipal y Universitario, aquí presentes, público en general y las personas que nos siguen a través de la transmisión. En este momento voy a cederle la palabra para la presentación del disertante de hoy, Oscar Cuadros, al director del Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, doctor Renato Ramiro López. Buenas tardes, bienvenidos a esta tarde que inauguramos, hacemos la apertura de este ciclo de conferencias de la Cátedra Sarmientina. Es un honor para nosotros que esta primera charla esté a cargo del doctor Oscar Cuadros, uno de los mejores académicos que tiene la provincia de San Juan. Y quiero agradecer al área de educación de la Casa Natal Domingo Faustino Sarmiento, que son quienes han organizado estas charlas. El área de educación, compuesto por Arturo Sánchez, Laura Sánchez, Belén y Marta Lisandrelo, y también al Consejo Consultivo de la Universidad Nacional de San Juan, que nos ayuda todos los años a armar la agenda de este ciclo.
También quiero agradecer especialmente al gobierno de la provincia de San Juan, que nos ha brindado todos sus recursos para la difusión de este ciclo y para que hoy podamos transmitirlo en vivo a todo el país, a todo el mundo. Y tenemos en representación del gobernador de la provincia de San Juan al secretario general de la Gobernación, al licenciado Emilio Achem, a quien le voy a pedir que nos diga unas palabras en este día, en esta apertura de este ciclo. Muy bien, buenas tardes para todos. Hola, ahí está. Buenas tardes para todos, muchas gracias Renato. Bueno, la verdad que simplemente traer el saludo del señor gobernador Marcelo Orrego, que por razones de agenda no ha podido estar presente, que la verdad que a él le interesa mucho el aporte de la Casa de Sarmiento como museo, pero el aporte de Sarmiento también a lo que es la política en su totalidad, ¿no? Tanto la política que llevó adelante como presidente, como a la política que llevó adelante como gobernador de la provincia, pero también el sentido que Sarmiento le da a la superación personal. Cuando uno lo mira y lo contextualiza, como nos pasa a nosotros, yo también soy docente de la Universidad Nacional de San Juan, hace 26 años en Relaciones Internacionales de la carrera de Ciencias Políticas, y bueno, uno está acostumbrado, ¿no?, a contextualizar el autor en su tiempo y mira los recursos desde donde él salió, cómo se fue desarrollando a nivel social, y vemos quiénes eran los que financiaban, digamos, o los que lo ayudaron a Sarmiento a llegar, y uno ve que ha sido una persona tremendamente fuerte físicamente para todos los viajes que hizo, lo estábamos hablando recién antes de entrar, ¿no? Pensar la cantidad de horas de viaje en los medios que utilizaban en esa época para viajar, las personalidades con las que trabajó en el mundo en ese momento, personalidades muy importantes del mundo político que lo recibió y que lo ilustró, y a través de esa ilustración él fue construyendo el conocimiento y escribiéndolo. Además tuvo la grandeza de transmitirlo, ¿no? En el caso mío en particular, por mi ciencia, lo que él toma del espíritu de las leyes de Montesquieu y su estudio sobre la Constitución norteamericana y francesa, luego se volcaron mucho en las políticas públicas y en lo que él aportó, que ya eso lo va a desarrollar Oscar, pero realmente, bueno, el gobernador Marcelo Orrego siempre lo pone, digamos, o lo utiliza como un ejemplo. No, obviamente que siempre lo es, pero fundamentalmente pensando que salió de San Juan de una casa, de una familia humilde. No era de la aristocracia y llegó al máximo lugar, al máximo poder en la Argentina, y dejó una impronta que nosotros los sanjuaninos estamos obligados a continuar, y en ese aspecto reconocer y felicitar a Renato en voz, a toda la Casa de Sarmiento y todas las personas que desde hace tanto tiempo vienen sosteniendo a través de estos ciclos y de todo lo que es lo que aporta el Museo Casa Natal de Sarmiento a la cultura nacional y a la cultura de San Juan, y la verdad que eso es un gran esfuerzo que hay que sostenerlo. Por eso es que en esta circunstancia, y con esto termino, el gobernador puso a disposición la Secretaría de Comunicación de la provincia para que esto tuviera un impacto que no solo transmitirlo ahora en vivo, sino que luego se pueda visualizar en cualquier momento utilizando toda la tecnología, y también esté a disposición de los que visitan la Casa Museo Natal para que a través de los sistemas informáticos puedan sentarse en el patio y durante 40 minutos escuchar a cualquiera de los disertantes en las charlas que se van a dar de aquí en adelante. Y luego, bueno, a la ministra de Educación de la provincia, gracias, acá está Liliana Noyen en representación de la ministra de Educación. Liliana es miembro del Ministerio de Educación y tiene a cargo el plan de alfabetización que se largó en esta misma casa,
natal justamente hace poco, a Marcela Segay también de la Secretaría de Cultura de la provincia, al presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital. Eso muestra, digamos, no solo el apoyo, sino el interés que tenemos en que Sarmiento sea valorado y sea, digamos, de alguna manera quien nos motive en estos momentos que el país está atravesando y donde la libertad vuelve a ser una palabra muy utilizada y que fue la bandera de Sarmiento. Digamos, todos los que estamos acá sabemos lo que Sarmiento luchó. Parte de sus libros tienen que ver con esta lucha, ¿no? contra lo que él denominaba barbarie o dictadores, ¿no? y su manera de expresarse respecto de lo que era la política y quienes conducían la política en su época. Y este momento la Argentina vuelve a trabajar sobre ese concepto de la libertad y Sarmiento quizás es uno de los más claros pensadores que tenemos en la Argentina, pero además no solo pensadores desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista de la escritura, sino de los hechos. Fue político, ejecutó en función de sus ideas y ahí me parece que, por lo menos para los que nos toca hoy estar en la función pública, nos motiva a decir, bueno, si Sarmiento con los recursos pocos que tenía y en una situación tan difícil como la de aquella época, en todo aspecto pudo hacer cosas, nosotros estamos obligados a hacer también y no bajar los brazos ante las adversidades como lo hizo Sarmiento durante toda su vida. Así que bueno, dejarles el saludo del señor gobernador Marcelo Rego y este ciclo seguro que va a ser muy exitoso. Agradecerte, Oscar, por tu participación. Sabemos de lo valioso de tu conocimiento y a todos los demás que van a participar para que esto sea un éxito y que podamos difundirlo, promoverlo nosotros en nuestras propias redes, promover estos links, transmitirlos a toda la provincia y el Ministerio de Educación creo que los va a utilizar también para diferentes actividades áulicas, ¿no? Bueno, a todos muchas gracias y ahora vamos a escuchar lo que nos interesa, que es a Oscar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio. Ese es el sentido de este ciclo, lo que acaba de decir Emilio, es decir, la difusión de la vida y de la obra de este extraordinario hombre que fue Sarmiento, en búsqueda de que sea inspiración hoy, que sea inspiración para todos nosotros e inspiración para las generaciones que nos sigan. Bueno, Oscar Cuadros, primer disertante. Oscar Cuadros nació en San Juan el 26 de septiembre de 1969. Es abogado, egresado de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, con medalla de oro y diploma de honor en el año 1995. Es doctor en Derecho por la Universidad Austral, magna cum laude, 2007, y magíster en Derecho Administrativo por la misma universidad en 1997. Es académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro honorario del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo de la provincia de Mendoza y del Instituto de Derecho Administrativo del Foro de Abogados de la provincia de San Juan, presidente del Foro de Profesores de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Acuyo entre 2015 y 2019, director de la Maestría en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. Es Academic Visitor Law Faculty Oxford University, febrero-marzo 2019, profesor visitante de la Université Panthéon-Assas, París II, 2016, Visiting Foreign Scholar de la Universidad de Fordham, en Nueva York, e investigador visitante del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, en España, 2013. Es autor de numerosos libros: Derecho Administrativo, Razonabilidad, Gobierno y Equidad, 2021, Responsabilidad por Daños y Estado, 2018, Administración y Mercado, 2018, Administración y Constitución, 2014. Ha sido miembro del comité editorial de la revista Praxis, Tribunal Administrativo y Fiscal de la Federación, así se llama la revista, Tribunal Administrativo y Fiscal de la Federación México, miembro, bueno, me habla en todos los idiomas este currículum, está en portugués, bueno, Oscar Cuadros,
un gran académico, nos va a dar su charla sobre Sarmiento, la Constitución y la República. Un aplauso para Oscar. Bueno, en verdad, muchas gracias, Renato. Adelante, adelante. Me hace muy feliz poder compartir este momento con ustedes en este lugar que es extraordinario, ¿no? Es un lugar extraordinario. Esta casa ha sido para mí, y seguramente para ustedes también, a lo largo de los años, una fuente inagotable de inspiración. He venido cientos de veces, ¿no? Cada vez que he visitado esta casa, el personal con mucha amabilidad me ha indicado cómo tenía que empezar el recorrido, ¿no? Pero fiel a cierto estilo anárquico, digamos, habitualmente empecé el recorrido en sentido inverso, ¿bien? O me detuve en algunos lugares puntuales, pero ha sido siempre un lugar de inspiración. En tiempos difíciles, personales, políticos, la figura de Sarmiento me ha acompañado, no tanto como sus obras, que me han enseñado y me han guiado bien. Me emociona recordar hoy una conferencia hace muchos años a la que acompañé a mi padre. La conferencia la dictaba el Gordo Garro. Hoy es políticamente incorrecto decirle a alguien el gordo, ¿no? Pero era el Gordo Garro, que era por ese entonces el fiscal de Estado de la provincia de San Juan, un apasionado historiador. Aficionado también, ¿no? Un historiador aficionado, un abogado fiscal de Estado de la provincia de San Juan. Y tengo un recuerdo muy grato y muy presente de ese momento, de estar sentado en este mismo lugar, en una tarde también de julio, mucho más fría que esta, del olor a querosén de las estufas que se usaban en ese momento, y sobre todo de la pasión con que este expositor, con que Garro, ¿no?, hablaba, ¿no?, de Sarmiento, y cómo el público, todos quienes participábamos en ese momento, teníamos un sentimiento común respecto de la significación y la importancia de la figura y del momento que estábamos compartiendo. Por esto, muchas gracias, querido amigo Renato López, y en tu nombre a todas las personas que trabajan aquí y han hecho posible esto. Yo creo que en Renato se han reunido dos condiciones que son difíciles, ¿no? El hombre adecuado para el puesto adecuado, ¿eh? Nadie, creo, en San Juan tiene más méritos que Renato a través de todo lo que ha sido su obra de difusión y de trabajo en la Biblioteca Franklin y en tantas instituciones. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a las autoridades, muchas gracias a las autoridades que se han hecho presentes, al secretario general de la Gobernación, secretaria de Cultura, el presidente del Consejo Deliberante, las autoridades del Ministerio de Educación, tantos amigos, familia, bueno, en fin, todos ustedes, muchas gracias por acompañarme y acompañarnos en esta primera exposición. Vamos a hablar de, según las modestas posibilidades de este expositor, de un sanjuanino de clase mundial, ¿no? Es un sanjuanino world class, ¿no? Es un sanjuanino que tiene una dimensión mundial, ¿está bien? Mundial. Y como la historia es maestra, ¿no?, y nos encuentra acá reunidos, estamos reunidos para celebrar la genialidad del prócer, pero también para ocultar sus claves entre la austeridad cívica y la virtud republicana. Claves que nos permitan poner los pies sobre la tierra, evitar que nos gane el cinismo y ganar ánimo para emprender grandes tareas, porque de eso se trata esta convocatoria, ¿verdad? Encontrar en Sarmiento la inspiración para emprender y ejecutar grandes tareas, ¿no? Y esa ejecución de grandes tareas forma parte de nuestro hacer cotidiano. No tiene que ver estrictamente con la función que desempeñamos, es hacer bien el trabajo que nos toca cada día en el lugar en el cual nos desempeñamos. A modo introductorio, quiero referirme a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el constructo de las ideas sarmientinas en relación con nuestro tema, que es Sarmiento, la Constitución y la República, 7 ideas fundamentales. Y en segundo lugar, a la ejecución del proyecto político. Luego, brevemente, vamos a desarrollar estas 7 ideas y vamos a procurar lograr una conclusión que nos permita compartir, si así está previsto, y creo que está previsto, algún diálogo, algún intercambio, algunas preguntas y demás. Entonces, primera cuestión, ¿no? Sarmiento es enorme, es inagotable, es inabarcable.
huelga decirlo, ¿no? La desmesura es su sello, es su estilo y es también su propósito. En muchos aspectos, Sarmiento revela una notable falta de apego a cualquier molde apolíneo. Sarmiento siente, piensa y ejecuta de un modo dionisíaco. Es un hombre de ideas fulgurantes y al mismo tiempo es un ejecutor inagotable de su proyecto político. Sarmiento es, a su vez, la encarnación de sus ideas. Es, siguiendo una conocida frase, ¿no? Es a man in the making. Es un hombre que al pensar se construye como arquitecto de lo político. Ve en Sarmiento una confluencia entre ideas que proyectan y creencias que convocan a una acción urgente. Esto que nos enseñó Ortega a hacer, ¿no? Ideas y creencias. Tenemos ideas, estamos en las creencias nos convocan a actuar, nos lanzan. Además, Sarmiento interpela nuestro compromiso ciudadano, lee la profundidad de los lazos asociativos de una nación en ciernes para lanzarla hacia la construcción de un Estado que estará fundado en la libertad, la educación y un ideal de pequeña propiedad, un ideal que es jeffersoniano, que viene de la incipiente democracia de los Estados Unidos, la idea de los farmers, de ser propietarios para fundar un estilo de vida que le dé base económica a la autonomía individual, a la libertad. En ese hábito de pensar con profundidad se revela la condición de líder de Sarmiento. Henry Kissinger, ese gran politólogo y hacedor de las relaciones internacionales, en su última obra, previo a morir a los 100 años, se refirió al liderazgo y a 7 líderes que él había conocido, ¿no? Y hay un punto que en mí llama la atención y que está directamente vinculado con Sarmiento como genio político, que es la habilidad de leer en profundidad, lo que Kissinger llama deep literacy, ¿no? La posibilidad de leer en profundidad. Kissinger dice, este es un problema del liderazgo contemporáneo, el mundo digital ha afectado nuestra posibilidad de leer en profundidad, surfeamos, no profundizamos. Sarmiento es un constructor de ideas sobre la base de una lectura muy profunda de la realidad política argentina. No es un traductor, no es como político un traductor de lo que la necesidad coyuntural de la sociedad expresa. Es un estadista, es un guía, es el hombre que construye un puente hacia un futuro porque lo ve antes lo que va a ocurrir, entiende de qué modo puede perfilarse una acción política que favorezca la libertad, integrando a la sociedad por medio de la igualdad. Es un digno hijo de la generación del 37, es un autodidacta en muchos campos. Una persona que hablaba 2 idiomas en un momento en donde el único elemento que tenía para estudiar el francés, por ejemplo, era una gramática, un libro de gramática. Lo decía recién Emilio, ¿no? Se le vedó la posibilidad de acceder al Colegio de Ciencias Morales y Políticas, al cual sí pudo acceder su amigo Antonino Verastain, ¿no? Cuya figura ha sido referida hace poco tiempo en esta misma casa. Y también quien va a ser su amigo, enemigo, su némesis durante mucho tiempo, Juan Bautista Alberdi, que también accede en esa brillante generación del 37 al Colegio de Ciencias Morales y Políticas. Y esto está directamente vinculado con lo que dijo Emilio antes, el mérito y la igualdad. El mérito, pero no, tomando palabras de un autor norteamericano, no como un criterio tiránico, el mérito que se apoya en el esfuerzo para favorecer la igualdad de oportunidades. Eso expresa Sarmiento. Es coetáneo también de Esteban Echeverría, ¿bien? Sufrió la persecución política y se enfrentó en muchos momentos de su vida a esa cultura que Echeverría describe con toda sagacidad en su obra El Matadero, ¿bien? Esos populismos recurrentes que presenta la historia argentina y que ha presentado hasta hace muy poco tiempo. Es un viajero incansable que encuentra inspiración en las colonias norteamericanas que van perfilando un Estado federal que va a tomar como modelo para edificar la República Argentina, frente a un modelo europeo que se debate entre las crisis, bien descritas por Víctor Hugo en Los Miserables, esas crisis recurrentes económicas, una Francia que no es fulgurante en ese momento, encuentra el modelo en los Estados Unidos,
pero ve la preponderancia de ese modelo y de ese imperio 100 años antes de que el imperio exista como tal. Es decir, lo ve en 1840, ¿bien? Y el imperio americano, en términos de fortaleza económica y política, es una realidad del siglo XX. Por último, en relación con este primer punto, Sarmiento es un mito que como producto ha sido elaborado por sí mismo, ¿bien? Beatriz Bragoni tiene una extraordinaria obra sobre San Martín y la creación del mito sanmartiniano, ese otro gigante de la historia argentina que es San Martín. Y Beatriz Bragoni, de un modo exquisito, nos explica de qué manera se va construyendo ese mito, independientemente de la figura de San Martín, que es extraordinaria, ¿bien? En el caso de Sarmiento, digamos, en función de esa condición dionisíaca, desbordante, ¿bien?, el mito es una construcción de su propia vida. Y esto también es una condición extraordinaria. En segundo lugar, el problema de la ejecución del proyecto político. Porque este problema que vamos a abordar hoy, este tema que estamos discutiendo, analizando, pensando hoy, está contextualizado dentro de un marco histórico determinado. Y fundamentalmente está contextualizado en publicaciones que van y vienen de la mano de la pluma de Sarmiento y de su némesis, Juan Bautista Alberdi. Caseros, la batalla de Caseros de 1852, no le ha dado un triunfo definitivo a ninguna de las partes. La Confederación, de la mano de Urquiza, ha triunfado, pero a poco de suscribir el Pacto de San Nicolás, la provincia de Buenos Aires ha decidido escindirse, mantener la propiedad sobre la aduana, sumir al resto de la Confederación en una situación económica muy compleja. Nada que no nos resulte contemporáneo, ¿verdad? ¿No? Cepo, retenciones y debates sobre la coparticipación mediante, ¿no? Nuevamente el problema, ¿no? Una provincia, Buenos Aires, que se resiste a la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, cosa que se va a lograr recién después de 1880, en la presidencia de Roca, y que escinde esta realidad política que está tratando de conformarse a meses de haberse suscrito el Pacto de San Nicolás, que es el antecedente inmediato, ¿no?, de lo que va a ser luego la jura de la Constitución Nacional. En 1852 Sarmiento escribe Campaña del Ejército Grande, en un tono muy crítico hacia Urquiza, ¿bien? Y hay en este tono crítico mucho de este debate personal. Digo, cuando decimos Sarmiento tiene o presenta una condición dionisíaca, decimos, hay en él, digamos, se reúne en Sarmiento aquello que Madison dice en los papeles federalistas, ¿no? La ambición tiene que frenar a la ambición. Y el hombre debe poner los medios a los efectos de que su posición sirva a un propósito público, ¿bien? Pero esto se logra mediante este ideal de la ambición que frena la ambición, el fraccionamiento del poder. Sarmiento está enojado con Urquiza porque le ha dado un rol poco relevante en la campaña del Ejército Grande que conduce a la batalla de Caseros. Y escribe de un modo crítico hacia Urquiza, ya muy próximo hacia el porteñismo mitrista, bien, hacia el liberalismo unitario mitrista, Campaña del Ejército Grande. Esto suscita una respuesta inmediata de parte de Alberdi, que escribe sus cartas quillotanas, esas cartas que escribe desde Quillota en Chile, ¿bien? Pero que se llaman, las conocemos como cartas quillotanas, pero fíjense el nombre que tienen, se llaman Cartas sobre la prensa y la política militante en la República Argentina. Política, prensa, política militante, tampoco, nada que, digamos, no nos resulte conocido, ¿bien? Alberdi, a su vez, digo, glosa mediante, es, como dice Ignacio García Hamilton, un ausente, digamos. Alberdi estuvo casi 40 años fuera de la Argentina, en el exilio por una u otra razón. Salvo el breve periodo en que escribe sus bases y puntos de partida para la organización política de la Confederación Argentina en 1852, que va a ser el antecedente inmediato de la Constitución de 1853, Alberdi permanece en el exilio, en Chile, durante la tiranía rosista. Luego Alberdi viaja a Europa, luego tiene conflictos con Mitre a partir del momento de la integración y recién es reivindicado como figura política central durante la presidencia de Roca, donde se logra un objetivo central de la Constitución y del proyecto de las bases, que es la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Sarmiento responde a las cartas quillotanas con las conocidas 101.
Y Alberdi replica con complicidad de la prensa en las guerras civiles de la República Argentina. No se ahorraban epíctetos, no se ahorraban problemas. Es decir, cuando discutían de verdad. Y no eran dos enemigos, no eran dos personas que tuvieran que estuvieran separadas por una grieta político-agonal. Pensaban más o menos parecido, eran coetáneos, eran miembros de la generación del 37, entendían el liberalismo y la república de una manera, ¿bien? Pero su ambición, esa ambición que estaba ordenada al proyecto político que luego querían ejecutar, los llevaba a defender con este ardor, con este fuego, sus ideas. Entonces, hay dos cuestiones que animan una primera conclusión parcial. En primer lugar, esta que acabo de compartir. Es una confrontación la que existe entre Sarmiento y Alberdi en el ideario constitucional, que no es una confrontación político-agonal, es una confrontación política arquitectónica. Se trata de lograr un resultado y de confiar cada uno en sí y en su proyecto político como el mejor proyecto político para el Estado que quieren edificar. Y en segundo lugar, algo que es muy importante, que es la ubicuidad política, sin tibieza, la ubicuidad política. Así como Churchill en el siglo XX cambió de partido, ¿no? de los Tories a los laboristas y luego regresó a los Tories, Sarmiento también transitó este sendero que en la historia política argentina dividía a los unitarios y a los federales, aun cuando sus ideas eran claras y eran distintas en términos cartesianos. Sarmiento no dudó en acompañar uno u otro bando de acuerdo a la coyuntura política. No obstante, esa ubicuidad política no implicó jamás traición a su pensamiento. Por eso, cuando debió enfrentar al rosismo, tuvo que huir y tuvo que, en el exilio, escribir, sustentarse de otra manera, viajar y construirse en este rol de liderazgo fundamental. Se pregunta Natalio Botana, ¿por qué en 1852? ¿Para qué también? Se pone esta gente a trabajar en una constitución escrita si el país hasta ese momento no había hecho otra cosa que fracasar en ese proyecto. ¿Bien? Es decir, desde 1931, con el Pacto Federal de 1931 en adelante y con los antecedentes constitucionales anteriores al Pacto Federal de 1931, la Argentina había transitado por senderos totalmente ajenos a una posibilidad de una estructuración de tipo constitucional. ¿Bien? No solo la Argentina, la mayor parte de los estados en el mundo, con ejemplos insignes, la Confederación Helvética, la Constitución de los Estados Unidos, algunos otros estados europeos, pero era poco. ¿Por qué se empeña Sarmiento? ¿Bien? ¿Por qué discute con Alberdi la creación de un Estado en un momento donde nosotros veníamos de la Revolución de Mayo, después de 1820, de un periodo de guerras civiles de tiempos aciagos, luego la tiranía rosista? ¿Y por qué? ¿De dónde nace este espíritu? Bueno, allí está la grandeza del líder. Ellos entienden que, como dice un constitucionalista norteamericano contemporáneo, el momento que transitaban era un momento constitucional. Era un momento constitucional, era un momento de echar raíces, de crear una estructura jurídica que posibilitara la construcción de un Estado. Ese Estado, en su construcción, va a tomar 30 años, 4 presidencias. ¿Bien? Ese Estado argentino como tal va a ser logrado recién en la presidencia de Roca. Pero sin estas bases constitucionales, sin este suelo, sin esta tierra, sin este abono, eso no hubiese sido posible. La primera idea que quiero compartir con ustedes es la siguiente. La Constitución es una carta de navegación desde la libertad hacia la República. Y les hago una propuesta de método. En primer lugar, comentamos la idea principal. En segundo lugar, contextualizamos esa idea histórico-política constitucionalmente. Y en tercer lugar, ratificamos esa idea y cerramos conclusivamente la idea. Primera idea, entonces. La Constitución, primera idea sarmientina. La Constitución es una carta de navegación desde la libertad hacia la República. Sarmiento dice, una Constitución, fíjense lo que dicen, no exento de polémica, por supuesto, una Constitución no es la regla de conducta pública para todos los hombres. La Constitución de las masas populares son las leyes ordinarias, los jueces que las aplican y la policía de seguridad. Son las clases educadas las que necesitan una Constitución que asegure las libertades de acción y de pensamiento, la prensa, la tribuna, la propiedad, etc. ¿Podríamos sostener esto hoy? Claramente no, ¿verdad? Es decir,
da la impresión de que Sarmiento está estableciendo dos rangos, ¿no? El rango del pueblo raso y el rango de las élites educadas, ¿no? Sería no solo polémico, digamos, seríamos imputados de discriminación si nosotros afirmásemos llanamente esto que Sarmiento pensaba en 1853 al comentar la Constitución Nacional en un texto central. Sin embargo, son muchos los matices que encierra esta idea fundamental. El primer matiz es el siguiente: no se ingresa a la vida constitucional atravesando una puerta, sino describiendo un camino. Esta es una noción central. Como dice un autor alemán contemporáneo, un filósofo muy importante, Jürgen Habermas, los beneficios de la libertad florecen en el jardín de los pueblos que aman los beneficios de la libertad. La Constitución no es una puerta. No tenemos libertades y derechos, nos dice Sarmiento, porque la Constitución diga que tenemos libertades y derechos. Tenemos libertades y derechos cuando transitamos el sendero de la Constitución. La Constitución no es una norma que está en la cima de una pirámide y que por eso es suprema. Es un punto de partida. Es un punto de partida de una práctica continuada. Una práctica que se hace en la legislación, que se hace en la tarea de administrar y que se hace en la práctica ciudadana también. Es una obra colectiva que traza un argumento común. Como un filósofo del derecho contemporáneo dice, es la construcción de una catedral medieval, con diferentes estilos, con diferentes aportes, pero con una línea central, con una idea central en torno a su arquitectura. Entonces, esta es la primera afirmación que nosotros podemos obtener de esta primera idea que estamos analizando de Sarmiento. El artículo 31 de la Constitución afirma la supremacía de las razones y los propósitos de esa Constitución en favor de una práctica y no meramente una supremacía lógica. Lo que hace viviente a la Constitución, lo que le da vida a la Constitución es la práctica ciudadana de la defensa de la libertad, no la enunciación escrita de un derecho. Y en segundo lugar, una idea que está sugerida en este texto, que es ese trinomio que asocia Constitución, leyes de educación pública y leyes de distribución de la tierra. Esto está profundamente presente en Sarmiento. Botana dice: modelar a la comunidad política deseable con el auxilio de una activa forma de gobierno. La república crea al ciudadano y éste forma a la sociedad. El trayecto contrario, Sarmiento lo conocía y nadie lo describió mejor que él. Era la radical legitimidad de esos modos de ser que crecieron en el suelo propicio del colapso revolucionario, la barbarie y la tiranía. Es decir, cuando Sarmiento dice, para el hombre común, en 1853, la Constitución son los jueces y las leyes comunes, la Constitución que hemos escrito tiene que ver con la comprensión profunda de las élites ilustradas respecto de cuál es el sistema que estamos creando, se está refiriendo a un sistema donde la propiedad es una propiedad que tiene que estar distribuida adecuadamente, donde debe haber una cultura de trabajo arraigada en aquellas personas que integran el pueblo, con jueces que garanticen esos derechos de propiedad y un trato igualitario de esos ciudadanos. La instrucción pública, el acceso a la educación en condiciones de igualdad es entonces la base de la construcción de la ciudadanía, y esto es lo que Sarmiento nos enseña en relación con esta primera idea. Un segundo punto, el derecho y en directa vinculación con lo que acabamos de decir. El derecho constitucional es una isla en el archipiélago de la política. Fíjense lo que dice Sarmiento. Todo poder tiene por base la renta. El papel moneda es una inmensa deuda echada al porvenir. Todo poder tiene por base la renta. Fíjense cómo esto guarda una estrecha vinculación con lo que acabamos de decir. ¿Bien? Nosotros hoy discutimos en la Argentina el problema de si es posible edificar un sistema democrático sobre una base capitalista en la cual el Estado tenga, por lo menos es la propuesta del presidente, una bajísima asignación de tareas. Bueno, esto puede ser un ideario, digamos, ¿no?, que ha sido, de hecho, ratificado popularmente.
Pero desde la perspectiva sarmientina, y me atrevo a decir también desde la perspectiva de Alberdi, como arquitectos del ideario constitucional, al monopolio de la fuerza, esta idea de que las agencias estatales se construyen a partir del monopolio de la fuerza, debe seguirle el monopolio fiscal. Porque de otra manera, piensa Sarmiento, piensa Alberdi, no es posible proveer bienes públicos. No es posible hacer esos ferrocarriles que quiere construir. No es posible hacer observatorios astronómicos. No es posible construir escuelas. No es posible garantizar los beneficios de la libertad para todos los hombres del mundo que habitan el suelo argentino que quieran habitarlo. No se puede cumplir con esos propósitos constitucionales. Y esto nos lleva a pensar tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, la trascendencia que tiene el derecho de propiedad en el vínculo asociativo constitucional. Sarmiento tiene claro que sin un establecimiento preciso y defensa del derecho de propiedad y una distribución adecuada de la tierra, no es posible llevar adelante el ideario de la libertad. Y esto es una experiencia que nosotros tenemos. Quienes tenemos alguna edad y hemos transitado la crisis económica del 2001, sabemos cómo se flexibiliza el sistema político y cómo los límites se corren cuando la crisis económica afecta de un modo definitivo el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, y esto Sarmiento lo tiene presente y lo escribe así, garantiza la provisión de esos bienes que aseguran que la nación sea un proyecto sugestivo de vida en común, como quería Ortega y Gasset. Entonces, el derecho no se construye como una realidad racionalizada, lógica, formal. El derecho surge de las entrañas de una sociedad determinada, tiene una etología, tiene una sociología, responde a ciertas necesidades económicas, sirve a un propósito político. Esto es lo que Sarmiento ve con toda claridad. Este es el plan, pero este plan es un plan a ejecutar legislativamente, administrativamente, es un plan a ejecutar por parte de ciudadanos que deben afianzar su libertad en la propiedad. En segundo lugar, la disciplina fiscal es la garantía con que el gobierno asegura la inversión. La libertad no es escindible de la prosperidad. Sin creación de riqueza, sin creación de valor, insisto, no se puede cumplir con este ideario de la nación como un proyecto sugestivo de vida en común. El ideal preambular es construir un proyecto sugestivo de vida en común, pero sin prosperidad económica, ese proyecto naufraga. De allí el énfasis que Sarmiento pone al manifestar todo poder tiene por base la renta. Y es así porque libertad, trabajo y propiedad son términos de un mismo problema. La posibilidad de apropiarme del fruto de mi trabajo, entiende Sarmiento, del fruto del trabajo de cada uno, es lo que garantiza mi libertad, es la expresión concreta, es lo que me garantiza autonomía frente al poder, es lo que da vida al derecho constitucional, a los derechos constitucionales en términos prácticos. Entonces, como conclusión de esta segunda idea, la vigencia del pacto depende de la viabilidad del proyecto. La vigencia del pacto depende de la viabilidad del proyecto. Fíjense cómo lo expresa Alberdi. Es por el tesoro, dice Alberdi, únicamente como la autoridad, que en sí es un derecho abstracto, se vuelve un hecho real y práctico. No hay poder donde no hay finanzas. Ellas son el ejército, la lista civil, la marina, las obras públicas, el progreso, la paz, en una palabra, la autoridad. Es decir, los arquitectos del diseño constitucional argentino entienden con toda claridad que sin disciplinas fundamentales en términos fiscales, y Sarmiento es absolutamente claro en esto, no es posible edificar un proyecto constitucional viable. En tercer lugar, constitución, libertad y anarquía. Dice Sarmiento, desde que hay una escuela en una villa, una prensa en una ciudad, un buque en el mar y un hospital para enfermos, la democracia y la igualdad comenzará a existir. Acá quiero hacer mención a un aspecto fundamental de esto, la mención de la prensa. Fíjense que en el debate que se suscita entre Alberdi y Sarmiento hay una acusación no velada, una acusación directa de Alberdi respecto de Sarmiento. Es, te has puesto, Domingo, el traje de periodista, pero en realidad estás atacando políticamente a tu rival, en este momento Urquiza, porque querés construir un proyecto político de la mano de otros. Entonces vos sos prensa dependiente, sos cómplice de un proyecto
que has abandonado, aun cuando el hacedor de ese proyecto te invitó a participar. Pero Sarmiento dice acá, sin prensa, ¿no? O sea, sin prensa, sin hospitales, sin prensa, sin escuela. Es decir, prensa, escuela, hospitales están a la misma altura. ¿Bien? Es decir, en el ideario constitucional entiende claramente, y eso es lo que expresa el artículo 32 del proyecto constitucional y de nuestra constitución actual, es decir, la libertad de expresión, la libertad de manifestar nuestras ideas por la prensa sin censura previa es un derecho casi absoluto en la Constitución. El valor de la prensa independiente es central en la construcción de esta idea constitución, propiedad, educación. El rol de la prensa. Y esto es algo que, como decíamos al comienzo, nos interpela hoy. ¿Cuál es el rol central que la prensa cumple en el contexto de una sociedad determinada? En nuestra sociedad local, en la Argentina, ¿cuál es el contexto? Sin prensa independiente, nos dice Sarmiento, no hay posibilidad real de vida constitucional. Tulio Alperín Dongui, este enorme historiador, nos dice, ¿qué quiere Sarmiento? Sarmiento quiere un progreso sociocultural porque entiende que esa es la precondición para el progreso económico. ¿Bien? Y esto se opone al proyecto alberdiano. Alberdi tiene una mirada distinta. Alberdi tiene un esquema que favorece un esquema o una propuesta autoritaria progresista. O sea, hay que garantizar el poder porque venimos, digamos, porque lo que se impuso durante el rosismo fue la ideología que nació del temor por la desintegración a lo que nos sentimos amenazados los argentinos durante los 10 años de guerras civiles. ¿Bien? Entonces, para que ese espíritu hobbesiano no nazca en nosotros, para que no sea el hombre el lobo del hombre, para que no venga un tirano a decirnos cómo tenemos que pensar y qué tenemos que hacer, es necesario garantizar el poder y en todo caso distribuirlo administrativamente. Sarmiento tiene una idea completamente distinta. Sarmiento cree que primero hay que garantizar el desarrollo sociocultural. Y garantizar el desarrollo sociocultural es dar educación y distribuir la tierra. Claro, hoy para nosotros la propiedad tiene un concepto distinto, ¿verdad? Es decir, ¿qué es para nosotros propiedad? ¿Cómo garantizamos una adecuada distribución de recursos? ¿Cómo se crea valor en nuestras sociedades contemporáneas? ¿Y cómo garantizamos una distribución adecuada de recursos? Hoy creamos valor garantizando acceso. Si tenemos una Argentina dividida profundamente, con un sector de la población hundido en la pobreza, tristemente hundido en la pobreza, y este es nuestro desafío contemporáneo, es porque no podemos garantizarle acceso a servicios mínimos en términos de educación, de justicia, de seguridad, de alimentación, de vivienda. Alberdi cree que no se puede ser ajeno a la realidad política de construcción del país. Y la realidad política de construcción del país requiere una mano firme. Entonces hay que evitar el abuso del poder, la suma del poder público que había experimentado la Argentina, pero al mismo tiempo hay que evitar la anarquía. Y esto es navegar entre Escila y Caribdis, ¿no? Es como Ulises, ¿no? Ulises que tiene que tomar el timón de su nave o atarse cuando pasa entre las sirenas que le cantan, ¿no? Atarse al mástil, pasar entre Escila, ¿no? El monstruo, y Caribdis, el remolino, ¿no? Con un mástil, que es el mástil de la Constitución. Sarmiento ve que ese es el propósito. Digamos, la Constitución garantiza un proyecto, pero ese proyecto va a ser exitoso en la medida en que las condiciones socioculturales puedan lograrse. Y a diferencia de Alberdi, como vamos a ver luego, descree en la posibilidad de darle poder a los gobernadores de provincia y distribuirlo luego de un modo administrativo, porque dice que esa ha sido la base del deterioro político en la historia argentina. En cuarto lugar, una idea central en la prédica constitucional sarmientina es asegurar la república posible. Sarmiento dice, es la existencia, seguridad y libertad de las minorías en favor de las cuales son casi todas las prescripciones y garantías de una constitución, pues ellas son por el momento ociosas para las ideas, partidos, opiniones e intereses que ejercen el poder en un momento dado. Y glosando a Tocqueville, ¿no? Que había escrito esa obra extraordinaria que se llama La democracia en América, Tocqueville, francés, que va a Estados Unidos, y que también advierte en la misma época la grandeza por venir de ese pueblo, y que lo describe en esta obra extraordinaria que se llama La democracia en América,
dice Sarmiento glosando a Tocqueville, nunca se repetirá demasiado que nada hay más fecundo en maravillas que el arte de ser libre. Pero nada hay más duro que el aprendizaje de la libertad. No sucede así con el despotismo. Fíjense, no sucede así con el despotismo. El despotismo se presenta frecuentemente como el reparador de los males sufridos, el apoyo del buen derecho, el sostén de los oprimidos y el fundador del orden. Los pueblos se duermen en el seno de la prosperidad momentaria que hace nacer y cuando despiertan se encuentran miserables. La libertad, por el contrario, nace por lo común en medio de las borrascas. Se establece penosamente en las discordias civiles y solo cuando está arraigada se conocen sus beneficios. Nada que no podamos reconocer en nuestra experiencia, ¿verdad? ¿Por qué esto es la República? La República es una tensión entre el democratismo y la Constitución. La República es la tensión entre un proyecto que lanza la Constitución y que garantiza los derechos de las minorías y una mayoría que dice, fuimos los elegidos, votaron por nosotros, tenemos el poder, podemos decidir por ustedes. Esa tensión entre Constitución y democracia es lo que permite asegurar la república posible, garantizando los derechos de las minorías. Y ese espíritu republicano está asociado a pensadores notables, está asociado al pensamiento de Maquiavelo, no el Maquiavelo del Príncipe, pero sí el Maquiavelo que analiza la historia romana junto con Tito Livio en el análisis de los discursos, ¿no? Que está asociada a una idea estoica de austeridad, que está asociada a esa expresión que luego va a dar de un modo brillante Tocqueville en La democracia en América, que está asociada a lo que Benjamín Constant llamó la libertad de los modernos, una libertad del Estado, no una libertad en el Estado, como era la libertad griega, la libertad de los antiguos. Soy libre en el Estado. Si me expulsan de esta sociedad política, el ostracismo es la pérdida total de mi vida, de mi libertad, de mi personalidad. No, la libertad de los modernos es una libertad de individuos que reclaman autonomía frente al Estado, un Estado que debe garantizar provisión de bienes públicos, para Sarmiento centralmente garantizar acceso a la propiedad, en el caso de él, acceso a la propiedad de la tierra e instrucción pública como criterio de igualación. En quinto lugar, un modelo interpretativo de la Constitución que garantice la seguridad jurídica. Dice Sarmiento, los comentarios a la Constitución de los Estados Unidos y a las leyes inglesas sirven para contribuir a la simplificación de la práctica constitucional. Este es un punto central de la polémica con Alberdi. ¿Bien? Sarmiento tiene un propósito también que es estrictamente personal. Sarmiento quiere desacreditar la obra de Alberdi, ¿no? Los bases y puntos de partida. Alberdi, a su vez, quiere reivindicar su obra como el texto fundante de la Constitución de 1853. ¿Bien? Entonces, no es casual que Sarmiento diga, vamos a apelar a Joseph Story, que era profesor de Harvard y era juez en los Estados Unidos y que había escrito tres tomos, ¿no?, de comentarios a las leyes de los Estados Unidos, inspirados en un enorme jurista inglés que se llamaba William Blackstone, que creó la cátedra de Derecho Inglés en la Universidad de Oxford, que había escrito una obra que se llama Commentaries on the Laws of England, que inspiró a Story. Entonces, Sarmiento dice, tenemos que mirar la práctica constitucional norteamericana, porque la Constitución, digamos, es excesivamente amplia, es excesivamente vacuo su texto. Tenemos que ver esa interpretación e importarla y traducirla, ¿no?, a nuestro idioma, a nuestra cultura, a nuestras necesidades e implementar. De otra manera, eso nos va a tomar décadas y la Constitución va a caer en un saco roto. Claro, Alberdi, ¿no?, frente a una afirmación de este tipo, dice, pero a ver, entonces Alberdi es irónico con Sarmiento. Le dice, entonces, dice, necesitamos una Constitución para la provincia de La Rioja y traemos el texto de la Constitución de Pensilvania. Entonces, dice, tenemos que resolver un problema administrativo en la provincia de San Juan, dice Alberdi, y entonces citamos a Joseph Story, que es profesor de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver? Dice Alberdi, ¿no? ¿Por qué estamos...? A ver, nosotros tenemos una realidad política, venimos del virreinato, tenemos una tradición que es española, hemos construido un derecho público, dice él, llevando agua para su molino, y hemos construido un derecho público. ¿Cómo vamos a hacer letra muerta de todo eso que hemos escrito? ¿Qué tiene que ver? El mismo Story, dice Alberdi, inicia su primer tomo refiriéndose a la cuestión de las costumbres de las colonias del este
norteamericano. ¿Cómo vamos a dejar de lado todo esto? Ambición mediante, ego mediante, ambas posiciones eran parcialmente correctas. ¿Bien? No existía una línea jurisprudencial que permitiera una interpretación de la Constitución que garantizara seguridad jurídica. Pero al mismo tiempo, claramente tampoco podía borrarse esa tradición que iba conformando. Y de hecho, esto es lo que va a dar lugar a nuestra siguiente idea, que es el problema del federalismo posible. ¿Bien? Dice Sarmiento, el hecho práctico, empero, es hasta hoy que las legislaturas y aún los tribunales de justicia en muchas provincias han sido simples oficinas de autorización y refrendación de los mandatos de los jefes de provincia. Es una suerte que esto ya no ocurra más. La desorganización de la República comenzó en las provincias. La desorganización de la República comenzó en las provincias. Bueno, fíjense, acá hay un punto central también de la polémica constitucional entre Sarmiento y Alberdi. Porque, como decíamos antes, Alberdi creía necesario garantizar un poder ejecutivo fuerte. Por eso, cuando construye las facultades del poder ejecutivo, toma como referencia el texto constitucional chileno, no a la Constitución de los Estados Unidos. Es más, Alberdi dice, Sarmiento, usted no advierte que Joseph Story, este jurista norteamericano a quien usted está citando, es un activo defensor de los poderes implícitos del gobierno federal. Es decir, es un centralista. ¿Está bien? Sarmiento piensa de modo claramente antagónico. Sarmiento dice, si nosotros le damos poder a los gobernadores de provincia, ¿está bien? Y no democratizamos el poder por vía de la educación pública, la división de funciones, la fractura, la fracción del poder y la asignación de propiedad, no vamos a lograr este resultado, porque nuestro antecedente central es el caudillismo. Y esto es un tema muy importante en la polémica y en la actualidad, porque hay una percepción que es muy difícil de evitar. Esa percepción que podríamos coloquialmente llamar, esa percepción de que las negras también juegan. Digo, las piezas en el ajedrez, los trebejos negros también juegan. ¿Bien? Todos somos independentistas, queremos jueces independientes, queremos autoridades independientes en el Banco Central, queremos controladores independientes del gasto público. Pero quien ejerce el poder, quien accede al poder, quien llega al poder, quiere control sobre eso, porque hay una profunda desconfianza respecto del rol político que va a cumplir esa persona. ¿Bien? Podemos verlo en el caso del presidente, digamos, que tiene como premisa central garantizar la independencia de la autoridad monetaria. ¿Bien? Sin embargo, la autoridad monetaria se ve en la necesidad evidente de actuar de modo conjunto con la autoridad, con el ministro de Economía, porque de otra manera el plan naufraga y fracasa. Entonces, acá hay un problema que es muy importante para entender históricamente y tomar perspectiva de la cuestión. Así como en ese momento los antecedentes federales y unitarios debían ser sopesados a los efectos de construir un sistema federal posible, y ese es el sistema que prohija la Constitución, un sistema federal posible, un sistema federal con elementos unitarios, con legislación común en el inciso, o uniforme en el inciso 12 del artículo, en el inciso 11 del artículo 67 en ese momento. ¿Bien? Alberdi decía, pero ¿cómo va a ser, cómo cada provincia va a dictar, 14 provincias en ese momento, va a dictar su código civil, sus leyes de bancarrotas? No, esto no solo va a dictarlo el Congreso Nacional, sino que además van a ser los jueces nacionales los encargados de aplicarlo. Luego, en la reforma de 1860 se modifica ese criterio y son los jueces provinciales los que aplican esas normas. Pero esa Constitución, los gobernadores son agentes del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución, dice hasta el día de hoy la Constitución Nacional. ¿Bien? Las provincias deben jurar la Constitución Federal. En el proyecto de Alberdi, las constituciones provinciales debían ser aprobadas por el Congreso de la Nación. ¿Bien? Entonces, es la lucha por un federalismo posible en un contexto de desconfianza. El punto es, como lección hacia el presente, ¿cuánta desconfianza es susceptible de tolerar un sistema político? ¿Bien? ¿Cuánta desconfianza es susceptible de tolerar un sistema político? Nosotros venimos de un periodo complejo, de un separatismo fuerte, de un esquema de grieta. ¿Cuánta desconfianza puede tolerar un sistema político que pretenda construirse? ¿Bien? Bueno, creo que hay múltiples formas de responder este problema, pero hay una idea central. Sin mayor poder a la sociedad civil, sin mayor poder al mercado,
con una presencia abrumadora del gobierno, es muy difícil lograr ese ideario de lo federal posible. ¿Bien? Es decir, es ese poder de la sociedad civil, de esas innumerable cantidad de instituciones que desde la cultura, el deporte, la ciencia, el arte, van construyendo cosas y van haciendo... Ahí está, ¿no? Hay un caudal de riqueza inagotable. Esto lo ve Sarmiento, esto lo ve Alberdi. ¿Bien? Es en esa cultura del hacer, ¿no? Del campo, de nuestros viñateros, de los hacedores bodegueros, de los que están permanentemente pensando en la creación de valor, lo que viabiliza y posibilita que un sistema político logre cierta estabilidad. Y por último, la idea relativa a la revisión judicial de los actos de gobierno. Fíjense qué dice Sarmiento. La Declaración de Derechos es una parte del bagaje de los hombres libres, mostrando sus títulos para ser protegidos. Y ellos adquieren mayor valor cuando están colocados bajo la protección de tribunales independientes instituidos como los guardianes de los derechos públicos y privados de los ciudadanos. No cuesta entender dentro de este marco conceptual por qué Sarmiento observa las declaraciones de derechos como descripciones de puntos fundamentales de los tesoros de la humanidad que solo los presidiarios y los tiranos desconocen. Fíjense, los derechos son tales cuando están colocados bajo la protección de tribunales independientes. Otra lección para el presente. ¿Bien? Otra lección para el presente. Y una deuda que muchas provincias argentinas, la mayor parte de las provincias argentinas, tienen frente a sí. ¿Cómo edificamos tribunales independientes? Claro, bueno, hay jueces que resuelven problemas de familia, hay jueces que resuelven problemas de accidentes de tránsito, hay jueces que resuelven... Pero también esos mismos jueces resuelven problemas que tienen que ver con el control de lo que el Poder Ejecutivo hace, ¿verdad? Con el control de lo que el Poder Legislativo decide. Y esos jueces son centrales, piensa Sarmiento, expresa Sarmiento, cree Alberdi también, en la construcción de una república posible. Porque de otra manera no se puede llevar adelante ese ideario contramayoritario que traduce la tensión entre la Constitución y la democracia. Sin jueces independientes no hay Constitución viviente. Y digo esto en un momento en que en la Argentina discutimos la integración de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No quiero salir del contexto histórico dentro del cual estamos, pero somos conscientes de la gravedad del punto. Digo esto, y esta boca es mía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con altibajos y con problemas, tiene al menos una gran parte de jueces que integran una mayoría independiente que ha enfrentado el poder dentro de lo posible en un contexto determinado. La Corte Suprema de los Estados Unidos contemporáneamente ha modificado su mayoría y tiene 6 jueces republicanos que tienen una política claramente contraria al progresismo jurídico. Eso genera una enorme inestabilidad en términos políticos para los Estados Unidos. Y vamos a ver qué ocurre en la historia posterior. Ahora, nosotros estamos enfrentando un sistema igual. Es decir, hay un juez que tiene 300 impugnaciones, ¿bien?, y que es propuesto para ocupar un sitio en la Corte Suprema. Y próximamente, ¿qué pasa con nuestras pequeñas sociedades? En el ideario sarmientino de fraccionar el poder local para garantizar el espacio de la sociedad civil y del mercado. ¿Cómo integramos nuestros tribunales? Para finalizar, yo creo que, y esto, creo que, volviendo al principio, Sarmiento es inagotable. ¿Bien? Entonces, cuando uno, hablábamos antes, accede a la obra de Sarmiento, por lo menos me pasa a mí, tiene la sensación de que en realidad lo que dice es, lo que uno puede decir es muy pobre, es muy poco. Es muy poco. Porque confluyen ingente cantidad de temas, de problemas, de ideas, de propuestas en la obra de Sarmiento y en la ejecución política de la obra. Pero hay algunas nociones capitales que a mí me resultan centrales como legado cuando accedo una y otra vez a la lectura de los textos de Sarmiento. En primer lugar, Sarmiento expresa una idea que nosotros podríamos
coloquialmente definido de esta manera. El canibalismo no se combate con canibalismo. ¿Está bien? Slavoj Žižek, el filósofo, dice algo muy gracioso. Él dice que un antropólogo accede en la profundidad de un país africano a una comunidad de caníbales. Entonces les pregunta, ¿hay entre ustedes caníbales? ¿No? Y el jefe de la tribu le dice, no, ayer nos comimos al último. ¿No? Digo, el canibalismo no se combate con canibalismo. ¿Bien? Esta es la primera idea. La propuesta constitucional de Sarmiento es construir una sociedad con suficiencia económica, con instrucción, para que esa sociedad, esos ciudadanos, esos habitantes se transformen en ciudadanos y puedan darle andamiaje a la Constitución. En segundo lugar, una idea que extraigo de un pensador, bueno, filósofo, escritor, premio Nobel de Literatura, que es Albert Camus, que él dice, los criterios de Realpolitik, los criterios de la política concreta, porque cuando nosotros hacemos estas impugnaciones nos dice, eso es muy interesante analizar la obra de Sarmiento, es muy interesante confrontarla con Alberti, es muy interesante esto que ha organizado el museo, la casa natal de Sarmiento. Es todo muy interesante, pero esta no es la política real. La Realpolitik es otra cosa, ¿no? Es Julio César, ¿no? en la tragedia de Shakespeare, ¿no? Es otra cosa. La política real no es esto. Está muy bien que ustedes se junten los viernes a la tarde en la casa de Sarmiento y hablen de estas cosas, pero la política real pasa por otro lado. Camus dice una cosa que para mí es muy significativa. Dice, el líder político reúne dos condiciones, interés más carácter. Interés y carácter. Camus dice también, en política los medios justifican el fin, no es al revés, los medios construyen el fin. Eso está claro en el Diario Sarmientino, pero es interés más carácter. Es decir, es la pusilanimidad del líder político lo que lleva a edificar criterios de política real que son ajenos al sentir social. Porque ¿qué queremos en definitiva? ¿Qué nos enseña Sarmiento? ¿Qué nos dice? Lo que queremos es vivir con tranquilidad, unos con otros. No sentir que el enemigo es el otro, en términos de ser. Poder disfrutar de la propiedad de nuestra familia, ¿no? Hacer crecer nuestras empresas, poder llevar adelante nuestras ilusiones en términos asociativos, sociales, que nuestro club de fútbol salga campeón. ¿Bien? Entonces, esta es la segunda cuestión que me suscita esta cuestión. Y la tercera es, y última, es esta distinción que en este sociólogo que cité ante Max Weber se hace entre ética de los principios y ética de la responsabilidad. Weber nos enseñó, a principios del siglo XX, dice, digamos, si el que va a dar una charla sobre Sarmiento, bueno, puede ampararse en la ética de los principios, bien, pero el que tiene que tomar una decisión política, digamos, no puede evitar el análisis de las consecuencias. ¿Bien? Pero Weber está lejos de abandonarse al cinismo. ¿Bien? Está lejos de abandonarse al cinismo. Lo que dice es, yo ratifico lo que Camus va a decir después, interés más carácter. Los líderes políticos pusilánimes, ¿no?, de almas pequeñas, ¿bien?, el resultadista, la próxima elección, el próximo problema, y no construyen el ideario sarmientino. Construyen otras cosas. Y esas cosas no tienen que ver con el desarrollo. Entonces, tal vez sea tiempo de repasar la historia, pero no para quedarnos atados a recuerdos atávicos, originalistas, ajenos al sentir y a los signos de los tiempos, sino por el contrario para iluminar el presente, para disipar las sombras y los temores, para en definitiva confiar en nuestro destino de grandeza, pues en tanto entremos en un régimen, y cito literalmente a Sarmiento, que salga de lo provisorio, de lo arbitrario, el tiempo y la tranquilidad, la experiencia irán señalando los escollos y apuntando el remedio. El elemento del orden de un país no es la coerción, son los intereses comprometidos. Haced que el comercio penetre por todas partes, que 1000 empresas se inicien, que millones de capitales estén esperando sus productos y crearéis 1 millón de sostenedores del orden. Infundid a los pueblos del Río de la Plata que están destinados a ser una gran nación, que es argentino el hombre que llega a sus playas, que su patria es de todos los hombres de la tierra, que un porvenir próximo va a cambiar su suerte actual y a merced de estas ideas esos pueblos marcharán gustosos por la vía que se les señale. Llamaos
los Estados Unidos de América del Sur, y el sentimiento de la dignidad humana y una noble emulación conspirarán en no hacer un baldón del nombre a que se asocian ideas grandes. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Oscar Cuadros por su impecable disertación y damos lugar a las preguntas de los presentes, así es que pedimos que quien tenga alguna pregunta, por favor, levante la mano. Sí. Buenas tardes. Oscar, me gustaría saber, o que me dieras tu opinión, porque muy bien has descrito el pensamiento de Sarmiento y el pensamiento de Alberdi, y citar la obra de Natalio Botana, de una obra muy linda donde confronta el pensamiento de los dos. Y la pregunta mía es, si algo tiene que ver la formación que tenía Sarmiento, que más bien era un autodidacta, y Alberdi era un jurista, un abogado. Entonces, los puntos de vista para analizar un tema, si tiene algo que ver esa formación, que de alguna manera Sarmiento, él, cuando escribe, él muchas veces hace referencia a que no tenía esa estructura con la gente que él había conocido, esa formación, digamos, intelectual, que proviene de las personas que han pasado por una universidad, cosa que él había carecido. Justamente por esos datos que vos habías dado al principio, que Antonino Verastain y Alberdi fueron favorecidos en una elección que hicieron y a él lo dejaron de lado. No pudo acceder a ese sistema educativo. No sé si se entiende la pregunta. Sí, perfectamente, perfectamente. Muchas gracias. Sin duda, digamos, sin duda el pasaje educativo por el Colegio de Ciencias Morales y con las becas que Rivadavia había distribuido entre los más destacados estudiantes o alumnos de cada provincia, y en el caso de Alberdi poder completar eso con sus estudios de Derecho, le daban un perfil completamente distinto. Eso desde ya, sin duda. Pero a mí me parece que es el carácter, la impronta volcánica del pensamiento sarmientino tiene que ver con la personalidad, centralmente. Es decir, digamos, cuando todo conspira contra que algo pueda ser exitoso y sin embargo es exitoso porque es extraordinario. Digamos, ¿no? Es como Maradona saliendo de Villa Fiorito, no sé. ¿No? Es decir, cuando todo conspira contra que algo sea extraordinario, ¿no? Y es extraordinario, pero porque la personalidad es extraordinaria, porque es absolutamente sobresaliente. Entonces creo que hay sin duda un tema de formación, pero hay mucho de personalidad. Lo curioso, por eso decía también antes el tema de la ubicuidad política, es que digamos, tenía mucho más ubicuidad política Sarmiento que Alberdi. Es decir, pues, Alberdi nunca pudo, digamos, tal vez por esto mismo que vos estás señalando, que es este formalismo que a veces los que nos hemos formado en las leyes tenemos para apreciar la realidad política, no pudo adecuarse a los tiempos, ¿bien? Y tuvo un protagonismo central que hoy es reivindicado justamente, porque es exquisito lo que ha escrito y es muy importante y porque se jugó, como dice Borges, ¿no? En Fervor de Buenos Aires, estos dos grandes campeones participan de aquello que escribe Borges cuando dice en Evaristo Carriego: lo que digo con el pico lo sostengo con el cuero. Está bien, es decir, no son escritores que están en la comodidad, ¿no? de sus estudios diciendo no, están en el exilio, están con poco dinero, están con cero dinero, están siendo perseguidos, mandan matones a matarlos a Chile. Es decir, es esa realidad en ambos casos. Pero me parece que la formalidad del pensamiento alberdiano tiene mucho que ver, como vos decís, con su formación jurídica, pero al mismo tiempo también con su personalidad. Y al revés con Sarmiento. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, considerando que no hay más preguntas presentes, ¿sí? Bueno. Adelante. Pero claro que sí. Acá. Muchas gracias. Por esto mismo que vos decías, ¿no es un muy utópico Sarmiento? O sea, en contraste con Alberdi, digamos que por ahí yo veo el proyecto de Alberdi como por ahí más realizable y Sarmiento como que cree mucho
en la posibilidad de sus conciudadanos, aún no educados, digamos, y como que cree mucho en eso, y como que Alberdi sabe más de dónde venimos, y es como un proyecto más realizable, y si bien el de Sarmiento lo seguimos discutiendo hoy porque es tan utópico, Sí, que es bueno, por supuesto, pero sí. es bueno que sea utópico, quiero decir. Sí, bueno, pero está perfecto, es exactamente como vos lo decís. Es decir, Botana lo analiza estrictamente así y es brillante en el análisis. Para Sarmiento, la Constitución es sus propósitos y sus ideas, y eso tiene que servir a la edificación de lo que viene. ¿Bien? En la concepción de Alberdi hay más criterio de realidad, efectivamente. Dice, lo que tenemos es, por eso Alberdi, por eso se incorpora a la Constitución el artículo que dice favorezcamos, eso, digamos, tampoco superaría el umbral de lo discriminatorio hoy, ¿verdad? Pero ahora podemos aplicar esto al criterio histórico, favorezcamos la inmigración europea, ¿no? Alberdi dice en el sistema económico y rentístico, traigamos partes vivas de la historia europea y trasladémosla y sembrémosla en la República Argentina para que eso contagie. ¿Bien? Entonces, Alberdi entiende el sentir nacional, Sarmiento también lo entiende, pero tienen dos visiones que tienen que ver también con sus personalidades. Sarmiento se cree capaz de ejecutar lo que piensa, es decir, él siente que tiene la capacidad de ejecutar lo que piensa y de llevarlo adelante. Alberdi es mucho más prudente en la forma de entender el problema. Y aparte tiene menos cartas para jugar. Por eso Sarmiento va a ser presidente, ¿bien? Para lo cual tiene que hacer una serie de transacciones y tiene que hacer... Y Alberdi no tiene una relevancia política definida. Es el gran hacedor, una relevancia política arquitectónica muy fuerte, pues el gran hacedor del texto constitucional de 1853, pero no tiene luego una participación política definida en la vida, se queda de otra manera. Entonces, estoy de acuerdo con la apreciación. Es decir, Alberdi entiende cómo opera la realidad política, porque este es un criterio central en términos constitucionales. Y esa es la crítica que le hace a Sarmiento cuando le dice, pero interpretar la Constitución como story. No somos Estados Unidos, esas colonias del este son personas en general civilizadas, esa cultura de los farmers, de los granjeros, existe, hay periódicos independientes, esto que vos estás describiendo existe ahí, pero esto no forma parte de la realidad, como dice Héctor Tizón, de la luz de las crueles provincias, ¿no? de la luz de las crueles provincias argentinas, ¿no? Entonces, pero también, nuevamente, la personalidad de cada uno. Es decir, Alberti dice, bueno, hagamos una composición porque esto más o menos, en la alquimia, debería funcionar de tal manera. Y Sarmiento dice, no, esto es así porque yo voy a ejecutarlo así. Porque esto va a ser parte de lo que yo voy a llevar adelante, ¿no? Muchas gracias. Sí. Un placer escuchar. Muchas gracias. Gracias, Muchas Oscar. gracias. Mi pregunta es muy personal hacia vos. Si tuvieses que decir un punto en donde Alberdi y Sarmiento se encuentren y con el que te sientas identificado. Bueno, qué buena pregunta. Perdón, quiero una cuestión antes que no le agradecí en el inicio la presencia de decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, y no solo es un deber hacerlo, sino que además es coorganizadora de la Universidad Nacional de San Juan. Me honra ser profesor de esta institución, es coorganizadora de este evento, así que mis disculpas al principio. Pero bueno, tengo problemas de memoria y lentes para ver de lejos. Bueno, puntos en común tienen muchísimos. Es decir, los dos participan de ese liberalismo republicano del cual quieren dotar a la Constitución para que eso sirva a la Argentina. Los dos son liberales. ¿Liberales en qué sentido? Este es todo un problema contemporáneamente, ¿no? Es el liberalismo, el anarcocapitalismo. Digo, ¿qué es ser liberal? ¿Bien? El liberalismo es un compromiso con la autonomía individual, es un compromiso con las personas y el proyecto de vida que cada persona quiere llevar adelante. Es eso. Ese es el ideario liberal de la generación del 37, es lo que pensaba Moreno, que leía Rousseau, pero es lo que ellos leyeron de Tocqueville, y eran las ideas, digamos, del momento y de la época. Entonces, el liberalismo es un compromiso con la autonomía moral, con la autonomía individual. Los dos están de acuerdo, por eso leímos las partes en las cuales hablan de la dotación de riqueza y de la distribución de riqueza, en que no es posible hablar de libertad en un sentido formal. Digamos, la libertad tiene que estar apoyada en la posibilidad de pensar, y la posibilidad de pensar requiere comer, vestirse, educarse, ¿bien?
que este es el problema actual de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, es de habitantes a ciudadanos. Los ciudadanos son los que comen, los que se visten, algunos padecen frío, ¿bien? Y entonces ese es el espíritu liberal. El espíritu liberal es un espíritu de comprensión profunda de que ese ideario de autonomía moral, de autonomía individual, de libertad de decisión, no es viable sin un mínimo de dotación de bienes para todos. ¿Bien? No es anarcocapitalista, ese liberalismo. ¿Está bien? Ese liberalismo no lo es. Pero aparte creen, los dos también, en la república. Y la república, Philippe Petit, un autor contemporáneo, dice, la república es no tener miedo. ¿No? Vivir en una república es no tener miedo. Pero no tener miedo del poderoso. Es decir, no tener miedo del gobernador, del presidente, del juez, y no tener miedo del empresario, no tener miedo, es decir, no tener miedo, saber que tengo que la estructura divisiva del poder me garantiza el ejercicio de mi libertad. ¿Bien? Que está balanceado esta torta que tiene 3 porciones, ¿no? El gobierno, la sociedad civil y el mercado. Que voy a tener algún lugar donde ampararme, una institución, ¿no? Un ámbito social, una empresa, alguien que tenga un lugar donde ampararme. Defender la república es no tener miedo. Entonces digo, Alberdi y Sarmiento están absolutamente de acuerdo en eso. Alberdi y Sarmiento están absolutamente de acuerdo con eso. Y eso es lo que yo más admiro. ¿Bien? Pero hay cosas que tenemos que reconstruir, empezando por mí, es decir, empezando por cada uno de nosotros. La austeridad, ¿no? La comprensión profunda, el mérito, ¿no? El mérito, ¿no? La edificación de poderes, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, que vivimos en esta provincia, tenemos la sensación de que somos pocos y nos conocemos mucho. No es verdad, no es real, ¿verdad? Porque somos 700.000 personas. ¿Bien? Pero la sensación que tenemos es que San Juan es más o menos los que estamos acá. Entonces, bueno, no es real, digamos. San Juan es bastante más que esto y es más diverso que esto. Pero en determinadas decisiones sí sabemos quién es quién. ¿Está bien? Entonces es importante que el mérito, insisto, no el mérito tiránico, no el mérito del que ya, yo tengo mérito pero porque tuve todas las posibilidades frente a vos que no tuviste ninguna, entonces yo estoy en mejores condiciones. No, el mérito que se apoya en una igualdad real de posibilidades, ¿no? Que trata de igualar el punto de comienzo, que hace un push, ¿no? para que todos tengan una posibilidad. Entonces digo, esas virtudes cívicas de la austeridad, del compromiso, del trabajo, son puntos de contacto centrales en Sarmiento y en Alberdi. Ellos tienen ambiciones personales, decíamos, ¿no? Pero esas ambiciones personales se asocian con lo que quieren desarrollar. ¿Bien? Tienen un ego del cual se tienen que hacer cargo, y es un ego importante y lo manifiestan. En el caso de Sarmiento es un ego desbordante, pero es un ego que está puesto al servicio de un proyecto, ¿bien? Que no tiene que ver con ganar la próxima elección. ¿Bien? Tiene que ver con algo que va muchísimo más allá. Sarmiento no está pensando en la próxima elección, ¿no? Sarmiento está pensando en qué va a ser este país en 200 años. ¿Está bien? ¿Y qué sentido tiene que dar? Entonces yo creo que ese es algo que patrimonialmente para nosotros es muy importante, ¿no? Porque eso es lo que nos concilia con nuestro modo más profundo de ser y de sentir. Y después salimos a la vida con miedo. Y entonces somos hobbesianos, somos el lobo de los demás hombres. ¿Bien? Pero es otra cosa, ¿no? Es esa apelación a nuestro yo más profundo, ¿no? A nuestra posibilidad de ver al otro y de reconocerme en el otro. Entonces creo que ese es el legado fundamental de los dos. Y en eso está su grandeza. ¿Mm? Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas y considerando que en el canal de transmisión tampoco hay preguntas, más preguntas, bueno, damos por finalizada esta primer conferencia del ciclo Cátedra Sarmientina 2024 y bueno, le vamos a brindar otro caluroso aplauso al doctor Oscar Cuadros por esta impecable disertación que hizo en la apertura. Muchas gracias.